7:50, ya estamos en nuestra sección Cibanco y aquí está Juan Musi, director general de Cifondos. Querido Juan, ¿cómo estás? Mi querido Pascal, muy bien, como siempre, con el gusto de estar aquí contigo. Hoy estoy extrañado por una cosa. ¿Por qué el tipo de cambio pues no responde a la firma del tratado? Bueno, por lo menos al anuncio de México y Estados Unidos, uno pensaría que se fortalecería muchísimo el peso. Yo sé que la cotización tiene una variedad de explicaciones, pero yo esperaría que el peso estuviese en estos momentos en otro nivel. Sí, y no creo que solo tú, yo creo que muchos, incluso los que trabajamos en este medio, estábamos esperando ver un tipo de cambio más en torno a los 18.30, te soy franco, sí. Incluso una apreciación con respecto a los niveles anteriores, pues de 30 o 40 centavos adicionales al confirmarse la firma. Y yo creo que son varios los temas que pudieran estar influyendo. El primero, yo te diría que sigue siendo un tratado en donde ya hay una intención de dos países, ojo, dos países, no de tres, y eso hace más débil al acuerdo. O sea, puede ser que no tengamos mucho intercambio con Canadá, por ejemplo, México, pero el hecho de que era, y espero así sea, porque de hecho Canadá estaría por sumarse en los siguientes días, un acuerdo regional le daba más fuerza, Pascal. Sí. Cuando es un acuerdo bilateral, pues basta que una de las partes diga se acabó y ya no está, ¿no? Entonces, yo creo que un primer factor es se firma o se tiene la intención de firmar, y ya lo decían y ya hablaban en el bloque anterior, después de pasar todas las instancias que tienen que pasar, incluso legales, dos países, pero está de por medio Trump. Y si Trump mañana amanece de mal humor, pues igual y ya no se firma. Yo con este tema, y no sé qué pienses tú, hasta no firmar y hasta no estar sentados los tres presidentes de los tres países, creo que no podemos hablar de que es un hecho. Y eso es lo que crees que están registrando los mercados, que no están todavía, no están todas las piezas que tendrían que estar como parte de esta negociación. Esa es una, así es. La segunda es el tratado posible, pero no es mejor que el tratado que teníamos. Este es un tratado que debió de haber sido el producto de una modernización y una actualización, una adaptación al nuevo comercio como se lleva a cabo en el mundo, sí. y muchas otras en cada uno de sus apartados, y no es eso, Pascal. Es una negociación que mira más hacia el pasado que hacia el futuro, ¿no? Me da la impresión, por lo menos en las razones por las cuales fue convocado. Sí, sin duda, y también es un acuerdo en el que Trump no le podía quedar mal a su base de votantes, y por lo pronto te voy a dar un ejemplo de los miles que podríamos encontrar adentro del tratado, pero sí. Este tema del 40% de los autos que se fabriquen tendrían que ser con este componente en zonas en donde empleados del ramo automotriz ganaran $16 por hora, con el objeto de regresar o llevar empleos a Estados Unidos. ¿Quién va a pagar esto? El consumidor final. Entonces, un coche en la era NAFTA era mucho más barato y accesible para el mundo que un coche bajo la nueva etapa de como le quiera llamar. Y además ceder a caprichos, incluso hasta de cambiarle el nombre, para que Trump de nuevo quede bien con la base de votantes, porque ha hablado pestes de NAFTA. Ya no se puede llamar NAFTA, según Trump. Y así como lo hemos comentado esta semana, prevalece esa visión de que los trabajos manufactureros en Estados Unidos se están yendo a zonas donde pagan menos. Por supuesto que ese es un tema, pero el tratado no reconoce otra realidad que hemos comentado aquí en el programa a lo largo de la semana, que es el papel de la automatización. Muchos trabajos manufactureros en Estados Unidos se están perdiendo por el desarrollo de robots. ¿Sí? Y se seguirán perdiendo. Y eso, pues, no importará que el tratado fije esto del 40% si se siguen perdiendo empleos en Estados Unidos y en Canadá por la automatización, y en México también. Es un fenómeno mundial. Veamos el comercio. ¿Cuántos centros comerciales han cerrado en Estados Unidos? ¿Cuántas tiendas físicas han cerrado en Estados Unidos? Por Amazon, por dar un ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que al final el mercado no estaba solamente satisfecho con ver una firma, quería ver una firma de un acuerdo tripartito, ahorita nada más somos dos, y además cuando uno lee la letra chiquita en ciertos apartados, pues se da cuenta que no es tan bueno como el que teníamos. Y por último, Pascal,
pues regresó Turquía a los mercados, regresó la volatilidad. Acuérdate que la semana pasada comentamos que el hecho de que Turquía tuviera un feriado y cerrara los mercados iba a restarle volatilidad al mundo, y así fue. Abre Turquía, de nuevo la lira turca se vuelve a devaluar, el día de ayer incluso perdió 3% en la jornada, y una jornada desastrosa para la moneda brasileña, para la moneda argentina, y evidentemente el peso también lo resintió, ¿no? Entonces, no solo el peso y el tipo de cambio está viendo al TLC, o como le quiera llamar ahora Trump, está viendo también otros factores, y el riesgo de país emergente que nos volvió a contagiar el día de ayer Turquía, pues no podemos ser ajenos a ello, ¿no? Como país emergente. Entonces, yo creo y concluyo diciéndote que evidentemente creo que va a seguir habiendo volatilidad, creo que va a seguir habiendo factores externos que nos aporten volatilidad. Sí. Y yo también, te soy franco, estoy preocupado de cara a las nuevas decisiones que se puedan tomar, estoy preocupado de ver cómo va a quedar integrado el presupuesto, que podríamos ver un previo o quizás una versión definitiva en septiembre, con tanto gasto social que se ha prometido. Yo no me gastaría dinero en hacer una consulta con lo del aeropuerto, te soy franco, porque de antemano sé la respuesta. Si le van a preguntar a 80 o 90%... Se publicó esta semana una encuesta donde 56% de la gente dice que se siga construyendo en Texcoco. 56% están por el sí. Por el sí en Texcoco. Ah, mira qué sorpresa. Digo, sí, no creo que otra encuesta encuentre algo muy distinto. Ok. Entonces, esa ya no le costó al erario, ¿no? Exacto. Porque involucrar al INE y preguntarle, quizás te digo, un 80% de personas que ni siquiera usan el aeropuerto, pues yo me ahorraría el costo de la consulta. Pero en fin, este tipo de cosas que pudieran incluso sonar triviales, creo que pueden aportarle volatilidad. ¿Qué imagen o qué proyectaríamos al mundo que de pronto México entierra, sepulta 100,000 millones de dólares que ya están ahí invertidos? Y la pregunta es si todos los deudores, acreedores, bancos, empleados, afores que tienen dinero ahí, en fin, entonces yo creo que es un buen momento para hacer una diversificación aún a los niveles que estamos hoy, en el rango de 19, 10. Yo creo que la perspectiva para ganar dinero en dólares y en euros hacia adelante sigue siendo buena. A mí Estados Unidos creo que hay que prenderle foquitos amarillos relativamente pronto por dos factores. Las bolsas han dado bastante, es cierto que está justificado porque siguen dando utilidades, pero también es cierto que el presidente Trump, las finanzas públicas, le está estirando la liga demasiado, y con la reforma fiscal todavía aún poco más, ¿no? Pues muy bien, Juan, ¿dónde los puede localizar nuestra audiencia? En el 11001586, anteponiendo el 55, 11001586, y por la vía del Twitter, tanto buscarnos como hacernos consultas, preguntas, @CI, somos Amusi, mi querido Pascal. Querido Juan, gracias. Como siempre, un placer, gracias. Igualmente, Juan Musi es director general de Cifondos. Son las 7:57, hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más en esta primera emisión de Imagen Informativa. No le cambie, ¿cómo para qué?